Únete a nuestro Patreon en el link que adjuntamos en este video para recibir beneficios a cambio. Juntos construiremos una comunidad mejor informada. Hola amigos de Página en Blanco, gracias por seguirnos en esta transmisión. Hoy nos encontramos con el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla Rubio, con quien vamos a hablar un poco acerca de los planes de gobierno en materia económica, ¿no? Queremos analizar qué tanto proponen los candidatos, ambos candidatos que pasan esta segunda vuelta, ¿no? Y qué tan viables son sus propuestas. Vamos a conversar con él. Hola Luis Miguel, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. A ti, Yair, un gusto poder acompañarnos nuevamente. Perfecto. Bueno, Luis Miguel, empezamos hablando un poco del plan de gobierno de Pedro Castillo. Antes es necesario acotar que él tiene dos documentos que ha presentado. Uno que denomina el ideario, que fue el que presentaron inicialmente ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que, de acuerdo con los especialistas, no termina de ser un plan de gobierno propiamente dicho, ¿no? Y luego ha presentado un documento un poco más escueto, incluso, ¿no? Al que sí le denominan plan de gobierno. Eh, para empezar, él lo que propone en ambos casos, en algunos más que en otro, en uno más que el otro, lo que dice es vamos a aumentar los presupuestos de los sectores salud y del sector educación. Dice entre 6 y 10%, ¿no? Pero, ¿de dónde va a salir ese presupuesto? ¿Lo ha dicho, no lo ha dicho? Tú como experto, ¿de dónde crees que va a salir ese dinero? No lo ha dicho, precisamente él habla de que básicamente nacionalizando la industria energética, en particular de gas, e incrementando, digamos, los impuestos a los sectores extractivos, esto tendería a financiar su apuesta por duplicar el tamaño del Estado, porque nosotros hemos hecho incluso una contabilización de cuánto costaría, digamos, las propuestas del candidato Castillo, que de hecho no lo menciona en el plan de gobierno, sino lo tomo del ideario, que es llevar a 10% el gasto en educación, 10% del PBI, el gasto de salud igual, e incrementar el gasto en agricultura y otro tipo digamos, de medidas. Estaríamos pasando básicamente de un Estado cuyo tamaño es del 20% del PBI a uno que sea cercano al 40% del PBI. Entonces, no menciona ninguna forma e incluso, aún si lo mencionara, es prácticamente imposible poder financiar un incremento del gasto de esa envergadura. Acordémonos que los ingresos fiscales en el país se han mantenido relativamente estables los últimos 15 años en torno a básicamente 20 puntos del PBI y la presión tributaria en torno a 15 puntos del PBI. Entonces no hace ninguna mención específica de cómo financiar esta expansión bastante significativa del gasto público. Claro, pero además porque implicaría de alguna u otra manera quitarle el presupuesto a otros sectores para poder dárselo a estos que él propone, ¿verdad? Así es, por ejemplo, de cumplirse en el caso de salud, puntualmente la propuesta de pasar el presupuesto de salud que se ubica un poco por debajo del 4% del PBI a un 10%, significaría básicamente quitarle el 85% del presupuesto al sector salud, digamos, y desaparecer 10 ministerios, cosa que probablemente sea poco factible. Entonces, no, incluso, digamos, no hay capacidad de absorción en el Estado peruano para absorber y para asumir un gasto tan elevado digamos, del gasto, ¿no? Si uno habla en el sector de salud, principalmente el gasto va a planillas. Entonces, si se quiere inflar, incrementando las planillas, digamos, al magisterio, se podría hacer, pero está claramente demostrado que incrementos ciegos a los docentes que no pasen por un proceso de evaluación en meritocracia no se traduce en mejoras en el capital humano y no se traduce en mejoras en los logros de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, incluso más allá del tema presupuestario, los problemas que enfrentan sectores tan importantes como educación, salud, no se resuelven solamente dándole plata. Digamos, el tema pasa más por mejorar la gestión pública y otro tipo digamos, de desafíos que enfrenta el Estado peruano. Claro, una regeneraría. Él también habla en su propuesta, bueno, tanto en su ideario como en el plan de gobierno, de una segunda reforma agraria.
en qué se diferenciaría en todo caso esta segunda reforma agraria de la propuesta hacía muchos años por el gobierno de Velasco, ¿no? ¿O va a tener sus propios matices o más bien va a ser exactamente la misma? ¿Qué es exactamente lo que él propone? No queda muy claro, pero yo creo que partes que son un tanto complejas, digamos, es de, por ejemplo, de revisar los contratos de concesión que se han dado en los proyectos de irrigación en el país. Acordémonos que ha habido un gran avance en convertir el desierto peruano en tierra cultivable a través de importantes proyectos de irrigación. Ha habido, digamos, venta de tierras que se utilizan para distintos usos, no solamente el uso agroindustrial, sino, por ejemplo, la producción de caña de azúcar, por dar un ejemplo, que está en manos de empresas privadas. Entonces, probablemente pase por quizás revisar, digamos, los derechos de propiedad y el rol del Estado, ¿no? Habla también de asociatividad, digamos, y otros elementos, pero quizás el tema más importante tenga que ver con la seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra. Diría que eso es lo que más se podría asemejar a lo que lo que hizo Velasco, de hecho, con la expropiación, digamos, que se realizó en ese gobierno y que le pasó una factura enorme a la agricultura peruana. Antes de la reforma agraria, acordémonos, Perú era una potencia internacional en materia de agricultura, ¿no? Exportábamos y teníamos una cantidad enorme de hectáreas cultivadas y esto, digamos, se fue al traste con el proyecto, digamos, de expropiación y las cooperativas que introdujo el gobierno militar. Entonces yo creo que hacia eso quizás va la propuesta de Castillo y obviamente, dado, digamos, los avances que han habido en la agricultura moderna, esto sería, digamos, nefasto para el sector exportador. El foco, si bien está hacia la agricultura familiar, hacia los agricultores en las zonas altoandinas, pero también habría una afectación real a la agricultura moderna de la costa, principalmente. Entonces, yo diría que ese sería el punto de similitud, pero todavía los planes adolecen de detalles. Todavía incluso este segundo plan de gobierno es muy críptico, no da muchos detalles y habría que esperar pues, el debate quizá de los técnicos para saber un poquito más a qué se refiere con esta segunda reforma agraria que plantea. Ujú. Y hablando de hecho de exportación e importación, Castillo ha dicho, por lo menos en sus discursos orales, ¿no?, sus mítines, conferencias que ha dado, que se van a revisar los tratados de libre comercio, ¿no? ¿Qué implicancias tendría eso para la economía peruana? ¿Impactaría definitivamente en el riesgo país o tú crees que no, porque ya Perú de alguna u otra manera está consolidado a nivel internacional con cierta imagen? ¿Cómo lo ves? Esto es particularmente peligroso, Yair, porque a diferencia de otro tipo de propuestas como expropiación o nacionalización, digamos, o incluso cambios en la Constitución que tienen que pasar por una aprobación del Congreso, una ley del Congreso, de acuerdo a la actual Constitución, en el caso de denunciar acuerdos comerciales, esto es una decisión exclusiva del Ejecutivo. Y acá, evidentemente, hay periodos de transición. Por ejemplo, el TLC con Estados Unidos, que quizás es el más importante que tenemos, da 180 días de transición, pero inmediatamente habría una respuesta, obviamente, si se le cierra el mercado a la importación de productos de los Estados Unidos, habría una medida, digamos, similar en el caso de ese país hacia nuestras exportaciones. Y creo que lo más importante, vinculado a tu pregunta del riesgo país, es que los acuerdos comerciales son usualmente el marco jurídico para dirimir controversias entre el Estado e inversionistas. Usualmente se invoca al capítulo de inversiones y al TLC para llevar casos al CIADI, que de hecho han sido bastante favorables para el Perú. De los 15 casos que han llegado digamos, a resolverse en el CIADI, 13 han sido a favor del país, del Estado peruano, en distintos casos puntuales y demás. Entonces yo creo que la afectación pasa por quitarle un nivel de seguridad jurídica
que tienen los inversionistas internacionales y que han apostado, digamos, mucho capital en distintos proyectos en el país. Yo creo que eso, más allá de, digamos, de la respuesta de retaliación comercial, sería la pérdida de la seguridad jurídica, y esto obviamente pasaría a una factura altísima, incrementando el riesgo regulatorio y el riesgo político de confiscación y de trato discriminatorio, digamos, potencialmente, ¿no? Y esto es un riesgo real y que de hecho las agencias de rating lo identifican claramente como un factor de riesgo para nuestro país. Ujú. Ahora, hablando de Keiko Fujimori, bueno, ella en su plan de gobierno repite mucho, ¿no?, la terminología economía abierta y economía social de mercado. En todo caso, ¿habría algo de diferencia con lo que tenemos actualmente? O básicamente sería mantener exactamente tal cual el modelo, ¿no? O también sería asimilarse hacia el modelo económico de los 90, ¿no? A ver, yo creo que lo que Keiko Fujimori ha planteado es básicamente hacer muchas cosas que son muy similares a lo que se ha venido haciendo los últimos años, pero en una defensa cerrada del capítulo económico de la Constitución. ¿Y qué cosa tiene el capítulo económico de la Constitución? Digamos, ¿qué es lo central? Lo central tiene que ver con el rol subsidiario del Estado. Vale decir, no permitir el Estado empresario, digamos, eso es un factor importante. Lo segundo tiene que ver con la defensa de las libertades económicas, las libertades de contratación, por ejemplo. Un tercer aspecto tiene que ver con el hecho de darle una protección constitucional a los contratos entre privados. Una ley no puede cambiar los contratos entre partes privadas. Un elemento adicional también tiene que ver con un trato no discriminatorio entre el capital extranjero y el capital nacional. Y lo último, y sin duda no menos importante, tiene que ver con la independencia del Banco Central. Entonces, esos son los aspectos que yo creo que, digamos, cualquier plan de gobierno evidente debería tomar como dado. Y mucha de la problemática que enfrenta el país y esta sensación, digamos, de marginación que sienten muchos, de no haberse beneficiado de los beneficios del crecimiento económico, como la votación del señor Castillo parece apuntar e ilustrar, no tiene que ver con estos artículos del capítulo económico, tiene que ver más con falencias del Estado de traducir la bonanza económica, la renta minera, por ejemplo, en bienes y servicios de calidad a los ciudadanos. El artículo 58, que básicamente es el marco que define la economía social de mercado, le da esa responsabilidad al Estado de dar servicios en salud, en educación, en seguridad, y ante las carencias, digamos, de estos servicios es que la población está básicamente insatisfecha y está reclamando. Entonces, no se resuelven necesariamente estas demandas cambiando estos capítulos que de hecho han merecido, digamos, o han sido, digamos, son responsables del crecimiento económico y la reducción tan notable de pobreza que hemos tenido en los últimos 30 años. Son otros los problemas que habría que resolver. Quizá la forma como nos hemos descentralizado en el país. Acordémonos que gran parte de las competencias a partir del 2004 le corresponden a los gobiernos regionales y locales en un proceso de descentralización en mi criterio fallido, y eso ameritaría revisar los artículos constitucionales que regulan la autonomía funcional de los gobiernos regionales y locales, que de hecho no han prestado sus servicios y que han estado inmersos en muchos casos de corrupción. Entonces yo creo que no es cambiar el modelo económico, digamos, la panacea como lo plantean algunos, y yo creo que Fujimori claramente hace esa apuesta. Últimamente lo que he escuchado de ella, y no está necesariamente reflejado en su plan de gobierno colgado en el jurado, es políticas más de corte populista. Es, digamos, incrementar el gasto social, duplicar pensión 65, el monto de 250 soles a 500 soles, es tener estos bonos a las personas, a las familias que han sufrido, digamos, lamentables fallecimientos por el COVID de 10.000 soles, transferir, digamos, a la población el 40% del canon en las zonas de influencia de los proyectos mineros, entre otro tipo de medidas.
Eso, digamos, no va en contravía del modelo económico, más bien es, creo yo, medidas más efectistas. Y del resto creo que es, en general, tratar de facilitarle la vida al pequeño emprendedor. Yo creo que he visto un foco en el emprendimiento, en el plan de Keiko Fujimori, pero uno podría decir que casi que es una ratificación del modelo que hemos venido teniendo los últimos 3 décadas en el país. Claro. Y a propósito de lo que mencionabas, ¿no? De ciertas propuestas de corte populista, probablemente, ¿no? Me llamaba mucho la atención el caso del bono oxígeno, que también lo mencionaste, porque de hecho eso no está contemplado en su plan. Sin embargo, por lo menos se escuchó cuando lo mencionó en el debate que tuvieron en Chota, en Cajamarca, ¿no? Que salió la propuesta así debajo de la manga. Pero, por ejemplo, un bono como esto, añadir un bono adicional de los que ya tenemos, digamos, en Perú y tal, ¿de dónde saldría? ¿De dónde habría que sacar ese dinero? Porque eso tampoco nos lo ha dicho. Sí, yo creo que eso, o sea, ahí creo que este festival de ofertas de mayor gasto, tanto en el caso de Perú Libre como Fuerza Popular, no tienen identificado un presupuesto y algo, digamos, una propuesta de ese tipo podría costar hasta 2 puntos del PBI, si uno asume que son más o menos 100.000, digamos, los beneficiarios, digamos, hay más o menos, hay cálculos que puede ser incluso mayor el número de fallecidos, eventualmente si uno cuenta el exceso de fallecidos por el SINADEF. Entonces yo creo que eso no se identifica de dónde. Digamos, he escuchado también propuestas de que se puede incrementar el nivel de endeudamiento público. He escuchado propuestas de llevarlo a 45% del PBI de un miembro del equipo de Fuerza Popular. Y yo creo que eso, digamos, es algo más de las promesas electorales para ganar votos. Yo lo veo eso poco factible, y habrá que ver, ¿no? Usualmente hay una brecha entre la retórica electoral y lo que efectivamente se hace, pero eso también pasa una factura de expectativas incumplidas, de ser el caso. Entonces, no hay una clara fuente de financiamiento de este tipo de medidas, Yair. Ujú. Sí, ahora hablando del tema de la tributación, en el plan de Fuerza Popular dice de manera expresa, ¿no? Recuperar la política de simplificación en la tributación. Y también cito aquí textualmente, dice, será determinante cambiar la gobernanza de la SUNAT a través de la implementación de un directorio que permita, a su vez, la recuperación de los niveles institucionales y profesionales que la caracterizaron en la década de los 90. Ahí tengo dos preguntas. La primera es exactamente en qué consiste esa simplificación de la tributación, cómo sería, ¿no? Cuánto beneficiaría realmente en el recojo de dinero. Y lo segundo es si realmente le favorece a Keiko Fujimori citar constantemente lo referido a los 90, ¿no? Porque como tú sabes, hay cierto temor todavía en la población, por eso, sobre todo en esa ala anti-fujimorista, ¿no? Y el hecho de mencionarlo, ¿qué tanto le puede favorecer realmente en su discurso, ¿no? Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo porque la SUNAT fue utilizada, se politizó y fue utilizada como un instrumento político y de extorsión, lamentablemente en esa época. Yo creo que yo me atrevería a decir es reducir los costos de transacción a los pequeños, digamos, contribuyentes, que principalmente tenemos una gran masa digamos, de trabajadores independientes o de pequeños emprendimientos informales que no pueden asumir, digamos, los costos de la tributación, bien sea el mismo costo de pagar impuestos o los costos contables de mantener libros, aún en un tema de simplificación. Yo creo que hacia eso estaría apuntando, a lo mejor reducir los regímenes especiales que hay. Acordémonos que aparte del régimen general que tenemos al impuesto a la renta, hay 3 regímenes adicionales, ¿no? Hay un régimen simplificado, el régimen especial, se creó un régimen MIPE tributario. Entonces, esta multiplicidad de regímenes lo que ha hecho ha sido atomizar más el tamaño de las empresas para, digamos, y se han constituido en incentivos perversos que impide que una empresa crezca porque más le conviene mantenerse pequeña o subdividirse para mantenerse en un estatus, digamos, de menor carga tributaria. No hay mucha claridad exactamente a lo que se refiere
la SUNAT, digamos, tiene la posibilidad y tiene gran trabajo de incrementar los ingresos fiscales, pasa por una actividad mucho más efectiva en fiscalizar el gran nivel de incumplimiento que hay más bien en el país. Acordémonos que en nuestro país tenemos un par de datos que son bastante preocupantes. El 50% de las empresas no pagan impuesto a la renta y más o menos un tercio de los contribuyentes no pagan IGB. El MEF hizo unos cálculos hace unos años y de reducirse estos niveles de evasión y de incumplimiento se podrían recaudar 7% del PBI adicional. Obviamente esta es una tarea, digamos, de largo aliento, pero yo iría más por ese tipo de medidas que de hecho Castillo sí los menciona, lo mencionó en el ideario de Sarrón, no sé si es de Castillo o de Sarrón, pero sí una lucha más efectiva contra la elusión y la evasión, y yo creo que eso es correcto. Keiko no hace mucha mención hacia eso, digamos, pero yo creo que más allá de crear impuestos, la tarea central es hacer que la ley se cumpla y lograr reducir los niveles de incumplimiento tributario que son muy elevados en el país. Bueno, de acuerdo. Muchas gracias, Luis Miguel, por habernos explicado todo este panorama un poco más claro. Sí, efectivamente, como has mencionado, habrá cosas que tendrán que esclarecer o que precisar, en todo caso, ambos candidatos, porque, claro, al momento de dar los discursos todo suena muy interesante y muy bonito, ¿no? En la narrativa. Pero vamos a ver si es que realmente eso se puede dar y se logra concretar, además, en el mediano o corto plazo. Gracias, Luis Miguel, y gracias, amigos de Página en Blanco, por habernos seguido.